Bienvenidos de nuevo a su rincón favorito del chisme seriéfilo. Aquí en el canal donde destapamos los secretos más jugosos y las tramas más intrincadas del universo de las novelas turcas, estamos de vuelta con un vídeo que promete dejarles con la mandíbula en el suelo. Hoy, la expectación está por las nubes porque vamos a desenterrar un rumor que ha sacudido las redes sociales y los corazones de los fans, el supuesto hijo secreto de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué hay detrás de todo este revuelo? Pero no nos quedaremos solo en el chisme del momento. Vamos a usar esta jugosa polémica como la excusa perfecta para sumergirnos en ese mundo de amores prohibidos, secretos familiares que parecen sacados de un guión de telenovela, y esos giros inesperados que nos tienen completamente adictos a las producciones turcas. Exploraremos cómo estas temáticas son el alma de muchas de nuestras series favoritas, y por qué, a pesar de las tramas a veces imposibles, no podemos evitar engancharnos. Así que antes de que descorchemos el champán del chisme y empecemos a destapar todos los entresijos, les recuerdo que su apoyo es el motor de este canal. Denle un buen me gusta a este vídeo, suscríbanse si aún no forman parte de esta gran familia de seriéfilos turcos, porque aquí tenemos contenido para aburrir, y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí. Agárrense fuerte, preparen sus palomitas o su té turco y acomódense, porque el chisme turco más jugoso está a punto de comenzar. Y vayamos directos al grano, la supuesta bomba de Kerem y Hande. Si son fans de esta pareja o más bien de la química incandescente que derrochaban en pantalla, seguro que recuerdan el huracán mediático que desató Senkalkam, conocida en muchos lugares como Love is in the Air. Esta comedia romántica que nos conquistó con la historia de la adorable Eda, interpretada por la bellísima Hande Erçel, y el carismático Serkan, a quien dio vida Kerem Bürsin, no solo nos brindó momentos de ternura y risas, sino que para muchos fans también nos regaló un romance de la vida real. La magia que se palpaba en la pantalla trascendió las cámaras, y la pareja nos hizo suspirar con su complicidad y sus gestos de cariño. Ahora, más allá de la veracidad del rumor de un hijo secreto, lo verdaderamente interesante es cómo la realidad, o lo que creemos que es la realidad, se cruza con la ficción. Senkalkam es el ejemplo perfecto de cómo una pareja con una química arrolladora puede generar una pasión entre los espectadores y cómo las series turcas tienen ese don de hacernos creer en el amor verdadero, ese que parece sacado de un cuento de hadas. La trama nos presentaba a Eda, una joven florista con una determinación a prueba de bombas, que por un capricho del destino, termina comprometida con el exitoso y aparentemente gélido empresario Serkan Bolat. Lo que inicialmente era un acuerdo, una estrategia para ambos, se convirtió en una historia de amor épica, llena de obstáculos, malentendidos y sobre todo, de mucho romance. La serie en sí es una montaña rusa de emociones, con sus altibajos, sus momentos de tensión y sus instantes de ternura absoluta, y la actuación de Kerem y Hande fue sencillamente mágica. Su complicidad era palpable, su mirada cómplice, la forma en que se tocaban, todo ello hizo que muchos fans soñaran con que ese amor traspasara la pantalla y se convirtiera en algo real. Y aunque ese romance terminó y el rumor de un hijo se quedó por ahora, en rumor, la serie sigue siendo un clásico de la televisión turca, un ejemplo de cómo una buena historia de amor, combinada con una química actoral de ensueño, puede calar hondo en el corazón de los espectadores. Y el tema de las relaciones secretas, de los amores prohibidos y de los hijos ocultos, es un recurso que otras muchas producciones han sabido explotar a la perfección. Pasemos a ver algunos ejemplos. Ahora, cambiemos de canal, pero sigamos explorando el fascinante mundo de los secretos familiares y los amores que desafían todas las reglas. Hablemos de QCYLDZLK Aşk, o Estrella del Norte, Primer Amor. Esta es otra comedia romántica, sí, pero con un toque rural y muy particular. Nos presenta a una pareja que se conoce desde la infancia, Kuzey, interpretado por el talentoso Ismail Demirci, y YLDZ, a quien da vida la encantadora Aslan Güner. Kuzey, un hombre que se marchó de su pueblo natal en busca de una vida mejor, regresa después de 20 años, dejando atrás un matrimonio fallido y 3 hijas que no sabe cómo criar. Y allí en su pueblo lo espera YLDZ, la mujer que lo odia con todas sus fuerzas por haberla abandonado en su momento. Es una historia de segundas oportunidades, de redención, de amor que florece entre el caos y la adversidad, pero también de secretos y mentiras que salen a la luz para ponerlo todo patas arriba. Aunque no hay un hijo secreto al estilo de Kerem y Hande, la trama nos muestra cómo los errores del pasado pueden afectar el presente de una manera devastadora y cómo los secretos familiares, cuando finalmente se descubren, pueden provocar un auténtico terremoto en la vida de todos.
Lo que hace especial a QCYLDZLK Ask es su ambientación rural, con esos paisajes hermosos que nos transportan a la costa turca del Mar Negro, y la química innegable entre sus protagonistas. El humor de la serie es muy particular, a veces un poco absurdo, pero siempre entrañable, y los personajes, con sus peculiaridades, se ganan el corazón de la audiencia. Además, la serie explora las tradiciones y costumbres de la región, lo que nos permite conocer un poco más sobre la cultura turca, más allá de las grandes ciudades. Y aunque no hay un hijo secreto como tal, la serie es un ejemplo perfecto de cómo las mentiras y los secretos pueden generar conflictos en las relaciones y cómo, al final, el amor verdadero, con todas sus imperfecciones, puede superar cualquier obstáculo. Continuemos con otra serie que explora los secretos familiares, pero esta vez con un tono mucho más dramático y oscuro. Hablo de Kukur, o El Pozo, una producción que ha conquistado a muchísimos espectadores en todo el mundo. Esta serie, protagonizada por el carismático Aras Bulut y Nemli, en el papel de Yamak Koval, nos sumerge en el submundo de un peligroso barrio de Estambul, donde una familia poderosa controla el negocio de la mafia. Yamak, que había huido de ese mundo de violencia y sangre, se ve obligado a regresar cuando su familia se encuentra en grave peligro. Y aquí los secretos son el pan de cada día. Hay historias de traición, de venganza, de amores prohibidos, pero también de lealtad inquebrantable y de hermandad a prueba de balas. En Kukur, los personajes no son ni buenos ni malos, sino que son seres humanos complejos, con sus propias motivaciones, sus debilidades y sus demonios internos. La serie no es estrictamente una historia sobre hijos secretos, pero sí sobre familias disfuncionales que luchan por sobrevivir en un mundo hostil. Y aquí, al igual que en la vida real, los secretos que se guardan con recelo pueden tener consecuencias devastadoras y provocar una auténtica catástrofe. La trama de Kukur es tan intrincada y está llena de giros inesperados que es prácticamente imposible dejar de verla. La fotografía es espectacular, la música es sublime y las actuaciones son de primer nivel. Es una serie que no solo entretiene, sino que también nos hace reflexionar sobre temas tan universales como la familia, la lealtad, la justicia y el poder. Además, Kukur ha sido muy innovadora en su narrativa, con la introducción de personajes muy carismáticos y un lenguaje propio, que ha calado hondo en la cultura popular, convirtiéndose en un fenómeno de masas. Ahora, si hablamos de secretos y romances prohibidos que cruzan todas las líneas, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie, que ha tenido varias versiones a lo largo del tiempo, es un clásico indiscutible de la televisión turca. La historia se centra en Biter Ziyagil, una joven hermosa e inteligente, pero con un pasado doloroso, que se casa con Adnan Bey, un hombre mucho mayor que ella, solo por conveniencia económica y para escapar de su opresiva madre. Pero en esa nueva casa conocerá a Belul, el sobrino de Adnan, un joven atractivo y encantador, y entre ellos surgirá una pasión irrefrenable que los llevará a vivir un romance clandestino, a espaldas de todos. Aşk Memnu es un melodrama en toda regla, con actuaciones sublimes, una puesta en escena impecable y una historia que, a pesar de ser un tanto antigua, sigue siendo tan relevante como siempre. La trama es un estudio profundo sobre las relaciones humanas, sobre la infidelidad, la pasión desbordante, el deseo incontrolable y la culpa que corroe el alma. Aquí no hay un hijo secreto, pero sí un secreto tan grande que, cuando se descubre, destroza la vida de todos los involucrados. La serie ha sido elogiada por su guión, su ambientación y sobre todo por la actuación de Beren Saat, quien interpreta a Biter, con una intensidad y una sensualidad que quedó grabada en la memoria de todos los espectadores. Aşk Memnu es un ejemplo perfecto de cómo las series turcas pueden abordar temas complejos y controvertidos, con una profundidad y una sensibilidad que nos invitan a la reflexión. La serie ha sido tan popular que ha tenido varias adaptaciones en otros países, lo que demuestra su impacto en la cultura popular y su trascendencia a lo largo del tiempo. Y si hablamos de secretos familiares, amores complicados y giros inesperados que te dejan sin aliento, no puedo dejar de mencionar Yark, o Secretos de Familia. Esta serie, protagonizada por la carismática Pınar Deniz y el talentoso Kaan Urgankolu, es un thriller judicial que nos mantiene pegados a la pantalla desde el primer minuto. La historia gira en torno a Ilgaz, un fiscal idealista y con una rectitud envidiable, y Ceylin, una abogada obstinada y con un pasado atormentado, que se ven obligados a trabajar juntos en un caso que involucra a sus propias familias. Y aquí los secretos están a la orden del día. Cada personaje guarda algo, cada mirada oculta una verdad y cada capítulo nos sorprende con una nueva revelación que pone en jaque todo lo que creíamos saber. Si bien la trama no se centra en la idea de un hijo secreto,
los secretos de las familias de los protagonistas son el motor de la historia. Yark nos atrapa con su ritmo trepidante, su trama compleja, sus personajes bien construidos y, por supuesto, con la química explosiva entre sus protagonistas. La serie es un ejemplo de cómo el género del thriller judicial puede ser reinventado y revitalizado con elementos propios de la cultura turca y con una trama que, aunque se desarrolla en el mundo de la justicia, tiene un fuerte componente emocional y humano. La química entre Pınar Deniz y Kaan Urgankolu es mágica, sus actuaciones son impecables y la tensión que generan en cada escena es adictiva. Yark es una serie que nos hace pensar, que nos intriga, que nos mantiene al filo del asiento y que nos demuestra que a veces, la verdad puede estar más oculta de lo que imaginamos. Es un ejemplo perfecto de cómo las series turcas pueden combinar drama, misterio, romance y acción de una manera muy efectiva, creando una fórmula que engancha al público desde el primer momento. Ahora bien, volviendo al tema de Kerem y Hande, y a ese supuesto hijo secreto que puso el mundo de las series turcas patas arriba, quiero recordarles que en el mundo del espectáculo, las noticias a menudo se inflan, los rumores se extienden como la pólvora y las historias se distorsionan. Lo importante es disfrutar de las series que nos gustan, apreciar el talento de los actores y actrices, y dejarnos llevar por la magia de las historias que nos cuentan. Y si algún día se confirma que ese rumor es cierto, pues, ¿qué le vamos a hacer? Será otro culebrón turco más para disfrutar y analizar. Pero mientras tanto sigamos disfrutando de nuestras series favoritas, con todos sus secretos, sus amores, sus dramas, sus intrigas y sus giros inesperados. Y hablando de secretos, creo que ha llegado el momento de revelarles que este vídeo está llegando a su fin. Y así llegamos al final de este apasionante recorrido por algunas de las series turcas que han explorado los temas de secretos familiares, amores prohibidos, hijos ocultos o al menos rumores de ellos. Hemos visto cómo Senkalkam nos hizo soñar con el romance de Kerem y Hande, como QCYLDZLKASK nos mostró las segundas oportunidades, como Kukur nos sumergió en el oscuro mundo de la mafia, como Aşk Memnu nos cautivó con su melodrama, y como Yark nos mantuvo al filo del asiento con su thriller judicial. Y como habrán podido notar, las series turcas son expertas en crear historias que nos enganchan, que nos hacen sentir y que nos invitan a la reflexión. Ya sea por el amor, el drama, el misterio o por rumores como el que involucra a Kerem y Hande, estas producciones tienen algo que nos atrapa y que nos hace querer ver más. Quiero agradecerles de todo corazón por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chisme turco y que les haya dejado con ganas de ver o volver a ver alguna de las series que hemos mencionado hoy. Y ahora, la pregunta del millón, ¿cuál es su serie turca favorita con secretos familiares? Los leo en los comentarios. No olviden dejar su like, compartir este vídeo con todos sus amigos que también son fans de las series turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, para que sigamos juntos destapando los secretos más jugosos del mundo turco. Y recuerden, la vida es como una novela, llena de giros inesperados, así que disfruten cada capítulo. Hasta la próxima, mi gente.